Ya vamos a comenzar con el repaso. Bueno, aquí tenemos este problema. Dice que un cuerpo de 30 kilogramos sería la masa, estirado por un plano horizontal, con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Determine la tensión de la cuerda. Acá no hay fuerza de roce, por lo tanto lo único que puedo aplicar es suma de fuerza en el eje X, que la idea del eje Y es para ver si se genera alguna fuerza normal. Y la idea es que esta fuerza normal en sí incida en una fuerza tangencial, que sería la fuerza roce. Recordemos que la fuerza normal es la fuerza con la cual reacciona la superficie, nos indica qué tanta fuerza está realizando el cuerpo hacia la superficie, qué tanto se carga el cuerpo a la superficie. Y la fuerza de roce se pone a lo que es el movimiento. Entonces el diagrama de cuerpo libre quedaría de la siguiente forma. Tendría la fuerza normal hacia arriba, la fuerza peso, que sería masa por gravedad, y la tensión. Estas dos fuerzas que están en el eje Y no se van a considerar en este caso para el desarrollo del ejercicio. Solamente consideraría lo que es la tensión. Aunque acá igual hice sumatoria fuerza en Y. Según la suma de fuerza en X, tengo lo que es la tensión, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Positivo hacia acá porque se entiende que se mueve hacia este lado. Y por otro lado tendría la suma de fuerza en Y igual a 0. En Y tendría lo que es la normal, positiva, y la fuerza peso, en este caso negativa, hacia abajo. De ello se entiende que la normal es igual a la masa por la gravedad. Ante una fuerza de acción, que sería la fuerza peso, existe una reacción que es la normal. Pero el único foco que tiene la normal es poder calcular lo que es la fuerza de roce. Como no hay roce, solamente podemos trabajar con la primera ecuación, que sería tensión es igual a masa por aceleración. Entonces la masa es de 30 y la aceleración es de 2, daría 60. Ahí tenemos la aceleración de 2 y la masa de 30. Entonces serían 30 por 2 y eso daría 60 newton. ¿Qué pasaría si al mismo problema ahora la fuerza tiene un cierto ángulo? Entonces, bueno, para tirar sería que no tierra. Para tirar el presente carrito se aplica una fuerza de 350 newton. Esta fuerza tiene una inclinación, como se muestra ahí. No es lo que quiero, ahí sí. Tiene una cierta inclinación que es un ángulo de 32 grados. Entonces aquí yo tendría el ángulo de 32 grados, que sería la inclinación de la fuerza. Por lo tanto, esta fuerza va a tener en este caso dos componentes. Una componente en el eje X y la otra componente en el eje Y. La componente en el eje X, ¿qué es lo que hace? La componente en el eje X consiste en arrastrar el carro. Y la componente en el eje Y lo que hace es tratar de levantar un poco el carro. La componente en el eje Y lo único efecto que va a tener es sobre la fuerza normal, que es la fuerza encargada de presionar, o de este caso cargar el carro contra el piso o contra la superficie. Entonces, al realizar el diagrama de cuerpo libre, yo tendría la siguiente fuerza. Tendría dos fuerzas hacia arriba, una que sería la fuerza normal y la otra que sería la componente de la fuerza de 350 N. Y hacia abajo estaría la fuerza peso. Ahora, en el eje horizontal tengo una sola fuerza, que es la fuerza, en este caso, que es la que mueve el cuerpo hacia acá, hacia nuestra derecha. Como no hay roce, obviamente todas las fuerzas que están en el eje Y no se van a considerar. Entonces, realizamos la suma de fuerza en X, tenemos una sola, que sería la fuerza en la componente X, que serían los 350 por coseno de 32.
porque esta fuerza hay que componerla en dos, una en el eje X y la otra en el eje Y. La en el eje X sería la magnitud de la fuerza por el coseno de 32, puesto que el ángulo está adyacente, y en el eje Y sería por la magnitud de la fuerza por seno, puesto que está, en este caso no está adyacente, estaría como opuesto. Al aplicar la suma de fuerza en el eje X tendríamos una sola fuerza, que sería la componente X, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. En Y tendría hacia arriba dos fuerzas, que sería la normal y los 350 seno de 32, y hacia abajo estaría la fuerza peso. Pero, vuelvo a repetir, no vamos a trabajar con ese eje, porque ese eje solamente lo ocuparía si tuviera que calcular la fuerza roce. Ya, continuemos. Entonces acá nosotros tenemos lo que es los 350 coseno del ángulo, que es 32, y eso igual a masa por aceleración, que sería esa ecuación que está ahí. Esa de ahí. Entonces los 350 coseno de 32 igual a la masa por la aceleración. Resulta que si yo quiero calcular la masa, me imagino aquí que D, si reemplacé todo, quede con M. Entonces, si yo leo el encabezado, ¿qué me dice? Para tirar el carrito se aplica una fuerza de 350 Newton, formando un ángulo de 32 grados. Determine el valor de la masa, sí, la masa. Entonces, de por sí, como casi todos se hacen exactamente igual, de por sí, al tratar de resolverlo y plantear todas las ecuaciones, independiente de lo que se pregunte, vamos a llegar a la pregunta. Porque obviamente la masa va a quedar como incógnita. ¿Por qué? Porque se preguntaba la masa. Que la aceleración en este caso se da. Entonces, obviamente, al reemplazaríamos la aceleración pasa dividiendo. Entonces quedaría los 350 coseno 32 dividido en los 2,5. Bueno, en una calculadora colocamos la fracción. Serían los 350 por coseno de 32. Y esto lo dividimos en 2,5. Y eso da 118,73. Eso sería el valor de la masa, la cantidad de kilogramos que tiene de masa. Ya. Y acá el 3, en este caso, acá tenemos uno que tiene roce. Entonces, este es exactamente casi igual que el primero, pero aquí le hemos agregado roce. Y ahí verán la diferencia que hay cuando es con roce y cuando es sin roce. La diferencia es que en el anterior, en el primero que se vio en el día de hoy, en el eje X quedaba una sola fuerza, que era la tensión de la cuerda, la cual arrastra al cuerpo. Acá no. Acá cuando planteamos el esquema, el diagrama, van a quedar más fuerzas. Una de las fuerzas sería en este caso lo que es la fuerza, que es la tensión, que es esa. Pero resulta que este cuerpo tiene roce. Entonces, si el cuerpo obviamente tendería a moverse hacia mi derecha, tengo que tener una fuerza de roce que sería en sentido contrario a la tendencia a movimiento. Pero tiene que haber alguien que produzca la fuerza de roce. Entonces, ¿quién lo produce? Una fuerza que se llama normal. Pero también tiene que haber una fuerza que produzca la normal, pues, y en este caso tendría que ser la fuerza peso. Entonces aquí tendría lo que es la fuerza normal acá, que sería N. Tendría la fuerza peso, que es masa por gravedad. Tendría la fuerza de roce. Y aquí tendría la fuerza de roce, que es contraria al movimiento del cuerpo. Lo mismo está dibujado acá. Tendríamos la normal hacia arriba, acá los 100, masa por gravedad y la fuerza de roce. El cuerpo tendería a moverse en este caso hacia mi derecha, por tanto acá sería positivo y acá tendría que ser negativo. Como en este eje no hay movimiento, hacia arriba es positivo y abajo sería negativo.
Primero vamos a realizar la suma de fuerzas que hay en el eje X. En el eje X, primero, a este lado, que sería el lado izquierdo, dejamos todas las fuerzas que van a estar sumándose. Entonces, una de las fuerzas serían los 100. Si se dan cuenta, esos 100 newton que estarían ahí, se reemplazan ahí. Y sería en este caso positivo, porque está apuntando hacia este lado, ¿para dónde están los positivos? Y la otra fuerza es la fuerza de roce, esa. Resulta que acá yo tengo el FR, ahí. Y obviamente como él está apuntando hacia el otro lado, hacia el lado de acá, hacia acá estaría en negativo. Entonces por eso sería menos fuerza de roce. Y ahí tengo las fuerzas que intervienen en este eje, que sería el eje X. Y eso igual a la masa por la aceleración. Entonces, independiente de lo que se pregunta, porque todavía no viste lo que se pregunta, lo veo acá, dice calcular la aceleración. Entonces, la aceleración sería la incógnita. Acá tengo dos incógnitas, entre comillas. Una que es la fuerza de roce y la otra que es la aceleración. Pero en este caso, la aceleración es la incógnita del problema. La fuerza de roce no es incógnita del problema. Por lo tanto, como se ha dicho antes, siempre se hace casi de la misma forma. Hay que calcular la fuerza de roce para en sí poder calcular lo que es la aceleración, que sería la incógnita. Y la fuerza de roce se calcula en este caso principalmente con el eje Y. Pues en el eje Y, el eje vertical donde habita lo que es la normal, me va a permitir calcular la fuerza de roce. ¿Y por qué se debe eso? Bueno, acá abajo tenemos la explicación de por qué es así. Y aquí está. Resulta que la fuerza de roce se calcula con esa fórmula. Y en el interior de esa fórmula hay lo que es la N. La N resulta que es la normal. Entonces, en el interior de la fórmula tenemos lo que es la fuerza normal. Entonces, ¿y cómo obtengo la fuerza normal? La fuerza normal se obtiene con el eje, en el eje Y. Así obtengo lo que es la normal. Entonces ahora puedo decir que con esa fórmula yo obtengo la normal. Y no es que exista una fórmula, porque algunos alumnos dicen, hay una fórmula para calcular la normal. No, pues no hay una fórmula específica para calcular la normal. La normal se encuentra haciendo sumatoria de fuerza en el eje donde está la normal, porque aquí principalmente en el eje Y. ¿Siempre el eje Y? No, no necesariamente siempre el eje Y. Porque, no sé, pues si yo tengo una pared y yo tengo un cuerpo aquí anclado a la pared, entonces, por ejemplo, aquí no hay normal. Si el cuerpo cae por su propio peso, no hay normal porque no hay nadie que lo cargue hacia la pared. De hecho, si yo coloco apoyado algo en la pared, saco la mano, se va a caer y probablemente vea abajo que como que existe un pequeño haz de luz entre el cuerpo y la pared, porque se está separando el cuerpo de la pared. Probablemente. Y eso va a depender cómo esté nivelada la pared. Ahora, si la pared no está media inclinada, no está en 90-90, probablemente ahí se cargue un poco, pero casi nada. O sea, si la pared forma un ángulo 89 grados, por ejemplo, va a tratar de cargarse un pelín, pero sería la nada misma. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que este cuerpo se cargue con la pared? Aplicándole una fuerza. Por ejemplo, yo puedo aplicarle una fuerza para acá, ya esa fuerza en este caso está así horizontal, entonces va a tener una componente que va a cargar el cuerpo hacia acá, pero también probablemente lo empuje hacia abajo. Entonces aquí ya estaría formándose una fuerza normal. Y la fuerza normal acá estaría en el eje X. Estaría ahí, porque yo estoy cargando hacia la pared del cuerpo. Por lo tanto, la fuerza normal sería la fuerza de reacción, en este caso de forma perpendicular a la pared, hacia el cuerpo propiamente tal. Bueno, también podría estar también en el eje Y, pero imaginemos ahora que yo tengo mi cuerpo, no sé, pues imaginemos que tengo el cuerpo acá, ahí tengo el cuerpo y ¿qué pasa si yo le aplico fuerzas hacia arriba? Por ejemplo, en esa instancia. ¿Qué pasaría acá? Acá también tengo normal.
La normal estaría hacia abajo acá. ¿Se acuerda que siempre hemos visto que la normal está hacia arriba? Acá la tengo hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo estoy cargando el cuerpo sobre, no sé, pues sobre el cielo de su casa. Si tengo una caja que la estoy cargando sobre el cielo va a reaccionar en este caso hacia abajo. ¿Ya? Y obviamente aquí tendría que descontarle el peso del cuerpo, porque yo necesito vencer el peso del cuerpo con estas dos fuerzas para poder cargarlo sobre el cielo. En la mayoría de los casos se ve lo que se ve acá, que la normal va a ser hacia arriba y la fuerza peso va a ser hacia abajo. Como está en una superficie horizontal, la normal es igual a la fuerza peso, que es lo que se llega acá. Como la normal es hacia arriba sería positiva, la fuerza peso hacia abajo sería negativa y eso sería igual a cero, porque acá siempre va a estar en equilibrio. Yo tendría que romper el piso, romper la superficie para que tuviera movimiento. Normal igual a fuerza peso. Entonces, acá yo calculo la normal. ¿Por qué debo calcular la normal? Por lo que se dijo anteriormente. Necesito la normal para calcular la fuerza de roce. La fuerza de roce. Porque si calculo la fuerza de roce, tendría solamente la A como incógnita, que es la incógnita del problema. Entonces acá yo reemplazo la masa, que son 30, y la aceleración de gravedad. Me daría 294.3 newton. Ya que hay que tener cuidado porque la n es de fuerza normal y en newton que la unidad de medida también es n. Entonces, como ya tengo la normal, que es lo que es la fuerza peso, que son 294.3, yo la puedo reemplazar acá y la multiplico en este caso por el 0,3, que sería lo que es el coeficiente de roce. Y acá me dice que hay un coeficiente de roce que es de 0,3. Ahí está. Que en este caso es un número adimensional. Adimensional quiere decir que no tiene unidad de medida. En este caso que representa cuál va a ser el roce que va a existir entre la superficie y el cuerpo. A mayor coeficiente de roce quiere decir que va a haber mayor roce. Las superficies son más ásperas, ¿no? El vidrio, por ejemplo, el vidrio es demasiado liso, entonces si yo coloco cualquier cosa en el vidrio, como que se resbala todo en el vidrio, porque es liso. Igual que el hielo, pues en el hielo yo me resbalo, ¿no? Porque no es rugoso, no es rugoso el hielo. Pero ¿qué pasa si yo colocara una lija? ¿Y yo voy a poder mover un cuerpo en una lija? No, no tanto, ¿no es cierto? Porque obviamente es áspero. Y al ser áspero, obviamente el coeficiente de roce, ese número dimensional es grande, ¿ya? Entonces va a suceder que va a costar mover el cuerpo, que va a producir mayor cantidad de fuerza de roce. Como ya tengo la fuerza de roce, que sería la normal por el coeficiente, daría 88,29, ahora puedo ocupar la primera ecuación, pues esta ecuación que está acá, ahora lo puedo ocupar y puedo reemplazar lo que es el FR, que es la fuerza de roce. Y eso es lo que he hecho acá. Ocupo la ecuación y reemplazo el 88,29. Y eso es igual a 30. Entonces ahora el 30, que es la masa, va a pasar dividiendo a lo que es en este caso la fuerza, que quedó acá, que es la diferencia de la fuerza de 100 con la fuerza de roce. Y resulta que nos daría en este caso esa aceleración de 0,39. Vean la diferencia que hay. Si no hubiese tenido roce, hubiese sido mucho más grande la aceleración. Y eso. Pasemos, ¿qué problema era ese? El 3. Y ahora vamos a ver un problema 4. No sé si hay alguien más conectado, ¿no? ¿O no se fue el que estaba conectado? Ya, sí se ve que hay alguien, parece. Ah, ya hay gente. ¿Cómo, profe? Estaba viendo que había gente. Ah, ya. Ahora estamos aquí. No sé qué dudas tienen en particular. A mí me cuestan más los ejercicios largos, profe. ¿Cuáles son los largos? Uno que estábamos viendo el otro día de un video que duraba como 20 minutos el video más o menos. ¿Cuál es ese que habían dos cuerpos que eran arrastrados? Sí, el que había que sacar como dos tensiones para al final despejar una incógnita, después dos más para despejar la otra. Y así. Ya. Ese era un video largo que tenía. Estos son más complicados. Ah, se refiere a esos dos cuerpos que iban subiendo y bajando Sí. con una Sí. tensión. Sí, eso mismo.
Ya. Y tenía dos tensiones. Sí. Aunque los vimos el otro día, pero es que hay alguno por ahí parecido que no he visto la guía, profe, en realidad. Estoy pensando. Ya, espérate, a ver. Era algo así. Si un cuerpo de 20 kilogramos estirado. Estirado con una fuerza de, no sé, pues de 500 newtons. Ah. Y aquí tengo que tener cuidado. Porque la suma de las masas tiene que ser menor que 500. O sea, tengo que tener cuidado. A ver, 500 dividido 9.81. ¿Cuánto es? Pego el tiro, profe. 500 dividido. 9.81. Sería 50, Ya, dejémoslo en 50. La suma de las masas no pueden sumar 50. ¿Ya? De esta masa se cuelga otra de 10 kilogramos. Y de esta última, mira, te lo voy a hacer más difícil. Una de 5 kilogramos. Ya, entonces aquí yo si sumo todas las masas no suman 50. Entonces quiere decir que esa tensión me levanta las tres masas. ¿Ya? Ya, entonces esto lo voy a bajar. Algo así era como ese, ¿no es cierto? El que me dice usted. algo así era, profe, más o menos. Ya, parecido. Pero el otro era con dos masas, ¿no? Pero deje ver. Ya, entonces, ¿cómo sería? Yo tengo una fuerza ahí que No, el mueve. otro era el del elevador. ¿Cómo? Ese. El otro era de. Ah, no. Era de una masa de 300 gramos, dice. Cuelga desde el extremo de una cuerda. Ya. Una cosa así era. Ya, y aquí tengo otra masa acá. Y de ese cuelga otro. Ya me faltan las preguntas, sí, no he hecho las preguntas todavía. Porque di el encabezado, no he hecho ninguna pregunta. Entonces lo que vamos a preguntar es determinar la tensión y la aceleración. Puedo tener tres incógnitas porque tengo tres cuerpos. Ya, entonces aquí tendría la masa 1, que son 20. Esa es de 20. Esta de acá es de 10. Y esta de acá es de 5. ¿Puedo dibujar la de 5 más grande que esta otra? Si se puede. Yo no sé de qué material son, pues, ¿no? No sé si son huecas o no. ¿Sí o no? Lo dice. No dice eso. Ya, y esto de acá es de 500 newton. Entonces aquí vamos a San Pain. Uy, no, ¿dónde está el Pain? Pensar que este programa lo querían eliminar, parece. Pero parece que no pudieron eliminarlo. ¿El Pine? ¿Sí? Hace unos años atrás. Pero no pudieron porque es uno de los programas más ocupados. Sí, puede hacer varias cosas.
Profe, en ese parece que es donde pone las ecuaciones, ¿o no? Sí, pues tengo que poner ecuación ahora. Po. Ya. ¿Qué es lo que puedo pedir acá? Pues, ¿cuáles son las incógnitas? Me va a quedar las dos tensiones y la aceleración. Entonces, determine las tensiones y la aceleración. Resulta que acá yo puedo, en este caso, puedo tener tres incógnitas. ¿Y por qué? Porque voy a tener tres diagramas de cuerpo libre diferentes. No sé si me entiende eso. Para cada masa tiene que hacer un diagrama de cuerpo libre. Sí, pues tres diagramas con cuerpo libre diferentes, por lo tanto puedo tener tres ecuaciones, porque cada diagrama me da una ecuación en el eje Y. Pues. Sí. Entonces, como cada diagrama me da una ecuación, yo puedo construir tres diagramas diferentes. ¿Ya? Ya. Y entonces acabo de decir a la izquierda se muestra el esquema construido. Ya, entonces aquí con este esquema yo hago el diagrama, el DSL1, el diagrama cuerpo libre 1. El 1 me dice que tiene una fuerza hacia arriba que es de 500. Y ahí tengo ese. Y este me dice que voy a tener yo un cuerpo que va hacia arriba, una tensión hacia arriba, que son los 500. Y hacia abajo voy a tener dos fuerzas, una que es la fuerza peso y la otra que es en este caso la tensión, pues esa cuerda está hacia abajo ahí. ¿Ya? Entonces voy al Paint. Entonces en el Paint lo pego acá. Y yo necesito esto. Ah, pero la embarré. Ya voy acá entonces de nuevo. Voy a tener que dibujarlo de nuevo. Ya, ahí tengo el cuerpo. Tengo una fuerza hacia arriba. Y tengo dos fuerzas hacia abajo. Una que es la tensión y la otra que es la fuerza peso. Entonces, aquí tendría la masa, que son 20. La vamos a colocar igual, ¿no? Tengo la tensión, que son, estos son 500. Aquí yo tengo la masa por la gravedad, que es la fuerza peso, que sería la masa 1. Y acá tendría esta tensión, que la voy a llamar T1. Y ahí yo tendría el diagrama cuerpo libre 1. Ya, ahí tengo el diagrama cuerpo libre. Y entonces ahora yo aplico la suma para ese cuerpo. Y aquí aplico la suma de fuerzas. Suma de fuerza en Y. Pues en X no hay fuerza, no hay nada. Solamente en el Y hay movimiento. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Como se entiende que el cuerpo va subiendo, no sé si lo dije ya subiendo, determina tensión y aceleración. ¿Dice hacia arriba? Ah, sí, sí, dice hacia arriba. Ya. Ya. Entonces la dirección es hacia arriba. Si la dirección es hacia arriba, en la clase pasada dijimos que si tomamos con sistema de referencia la masa de 20 kilogramos, quiere decir que el 500 es positivo. Positivo, sí. Y el T1 sería negativo. Y en este caso también sería negativo la masa 1 por la aceleración de gravedad. Eso es igual a la masa por la aceleración porque hay aceleración, porque se pregunta la aceleración. Entonces aquí yo reemplazo los datos que tengo. Los 500 y no tengo que hacer nada. La tensión 1 no la tengo porque es una de las incógnitas. ¿No es cierto?
masa 1 serían los 20 kilogramos. Los 20. Ya, entonces estos serían los 20. Los 20 por los 981, que es la gravedad. La masa serían los 20 por la A, que sería otra incógnita. Sería la incógnita, sí. Entonces 20 por 981, eso da ¿cuánto? Da 196.2, parece, ¿no? 20 por 981. 20 por 9.81 serían, sí. Ya, y esto yo lo voy a mover en este lado de la igualdad, porque todo esto está a este lado de la igualdad. Entonces a este lado de la igualdad yo los puedo ordenar como quieran, pues si están sumándose y restando, ¿no? Sí. Entonces yo aquí lo saco de aquí y lo coloco al lado del 500. ¿Para qué? Para reducir. Porque yo ahora puedo reducir lo que son los 500 acá. Serían entonces los 500 menos los 196.2. Eso da 303.8 o 0,8. 303,8. Y ahí me quedaría menos T1 igual a 2. Y esa sería una ecuación. Sí. Ya, esa sería una ecuación. Y ahí le puedes colocar a esta ecuación, le vamos a llamar la ecuación 1, por ejemplo, no sé. 1. Y eso es lo que me dio ese diagrama cuerpo libre. El diagrama cuerpo libre 1 me entregó eso. Esa información me entregó esa ecuación. Entonces ahora yo tengo que ir al otro cuerpo. Me dice usted, ¿cuál es el otro cuerpo? Resulta que el otro cuerpo es este de aquí. Y ese de aquí tiene dos cuerdas, una que está para arriba y otra que está para abajo. Por lo tanto, esas dos cuerdas van a ser tensiones. Esa que está arriba la hemos definido según el diagrama anterior como tensión 1. La que está para abajo, por lo tanto, la voy a tener que definir como tensión 2. Entonces ahora, Profesor, dígame. Profesor, pero por ejemplo el cuerpo de 20 kilos también tenía dos cuerdas, también tenía dos tensiones, ¿o no? ¿No se aplica en ese, No, profesor? no, porque el de 20 tiene dos cuerdas, pero la cuerda de arriba está definida como 500, pues, y la colocamos acá. Ya, profesor. Ya. No sé si cachaste, ahí está colocada Sí, sí. Ahí está colocada los 500, ¿no es cierto? Que esa sería la tensión hacia arriba. Que ese dato, esa tensión la di. Ya, La di. Puedo no haberte la dado. Yo podría no haberte dado esa tensión, ni esa ni esa. Te preguntaría las tres tensiones. Ya, profesor. Pero tendría que haberte dado la aceleración, porque no podéis tener cuatro incógnitas. Tienes que tener, si tiene tres cuerpos, tendría la regla, dice que tiene que ser tres ecuaciones, tres diagramas, pues, ¿no? Tres diagramas, tres ecuaciones, pues, ¿no? Tres incógnitas. En este caso tendría que ser. Ya, ahora voy con el cuerpo del medio. Sí, el cuerpo del medio, según lo que yo recuerdo, no sé si lo recuerdan ahí bien ustedes, pero ese cuerpo estaba ahí, y él tenía en este caso una tensión para arriba, que era la T1, dijimos que tenía una tensión hacia abajo, más la fuerza peso, ¿no? Así me tendría que quedar. Ya, entonces hacia arriba tiene la tensión 1. Hacia abajo tiene la tensión 2. Y tiene la masa 2 porque está el cuerpo 2 por la gravedad. Y esta masa era de 10, creo, ¿no? Ya, ahí estaría el diagrama cuerpo libre 2. Entonces, le sacamos una foto, lo eliminamos, lo llevamos al Paint. Ese. Y ahí aquí le vamos a tener que colocar diagrama cuerpo libre 2. No le coloqué en el diagrama cuerpo libre 2. Ya.
Ese es el diagrama cuerpo libre 2. Acá no tengo nada, ya, pero no importa, pues vemos lo que tenemos. Ya, entonces acá lo coloco aquí. Pero achicamos y no, porque sí, ya. Entonces aquí al lado vamos a colocar las ecuaciones que se forman. Voy a copiar esto para no escribirlo después, lo voy a copiar, ¿no? Ya, veamos qué formamos acá. Si el cuerpo se mueve también para arriba, ¿cómo quedaría? Quedaría la tensión 1 para arriba, positiva, porque hacia arriba es positivo, dijimos. Hacia abajo la tensión 2. Hacia abajo la masa 2 por la gravedad. Y acá sería la masa 2 por la aceleración. Resulta que esas tensiones no se saben, pues ni la tensión 1 ni la tensión 2 son incógnitas, la aceleración también es incógnita. Entonces la masa 2 sí se sabe, son 10, pues, ¿no? También se sabe con lo que vale Y, que vale 9,81. La masa 2 vale 10 y no se sabe la aceleración. Aquí tendría 3 incógnitas en esa ecuación y eso es lo único que puedo avanzar ahí. No puedo avanzar más. Entonces ahora paso al otro diagrama. Entonces si yo me doy cuenta en la otra parte de acá, estaría aquí yo, ahí. Aquí yo tengo una sola tensión, porque sería la tensión 2 y voy a tener la fuerza peso, ¿no? Entonces vamos a hacer el dibujo acá. ¿Qué tiene? Tiene una tensión hacia arriba que sería esta misma, la tensión 2. Y para abajo no tiene ninguna más tensión, tiene solamente una fuerza peso. Entonces acá tendría lo que es la tensión 2. Y hacia abajo tendría la masa, esta es la masa, son 3 masas entonces, masa 3 por la gravedad. Ya, entonces este sería el diagrama cuerpo libre 3. Ah, me faltó colocar la masa, sí. Ya, lo voy a hacer de nuevo entonces. Profe, Dígame. consulta al final, ¿cuánto va a dar para hacer la prueba? ¿Tiempo en qué cosa? ¿En de que esté disponible la prueba o en cuál es la duración de la prueba? La duración de la prueba. La duración de la prueba siempre ha sido 2 horas, pues, ¿no? Que muy poco. Sí, o sea, igual preferiría que fueran unos minutos más porque igual como que siempre ando con el tiempo corto. Igual me demoro en hacer los ejercicios. Ya, Pero si es que puede dar unos minutos más, ya. Ya, después de que explicar este ejercicio, ahí veo la parte de la prueba, ¿ya? La dejamos lista al tiro, ya pues, profe. ¿ya? Ya, vamos en la construcción del diagrama. Ahí. Tengo eso para arriba, tengo eso para abajo. Ya, esta masa es de 5, creo. Ya, y acá tendría lo que es la tensión 2. Y acá tendría la masa 2 por la gravedad. Le sacamos foto. Ya, ahí sí. Y ahí acá colocamos el diagrama. Ah.
y esto lo llevamos acá. Y entonces aquí tengo que hacer lo mismo. Y aquí es para arriba positivo, que esto se mueve para arriba. Recuerda que el otro era largo porque tenía dos cosas, porque se movía para arriba y para abajo. Ya, entonces había que repetir el procedimiento 2 veces. ¿Cómo? Tenía tensión hacia arriba y hacia abajo. Era la incógnita. No, estoy diciendo el otro que vi en clase, la clase pasada. El que estaba en el taller. Perdón, en la actividad. Ah, sí. Ah, perdón, esto es masa 3, pues no es masa 2. Verá que son 3 cuerpos. Y este es más largo porque tiene más cuerpos, ¿no? Y entonces aquí tengo la masa 3. Ya, la masa 3 es de 5 y la gravedad... Ah, eso lo puedo calcular. La masa 3 que es 5 y eso lo puedo multiplicar por el 9,81. Y la masa 3 que es 5. Esto sería 5A. Y eso era 49, no sé cuántito era. 5,981. 49,05 eso. Ya, ahí tendría esa otra ecuación. Son 3 ecuaciones. Entonces ahora las vamos a juntar. Entonces yo voy hacia arriba y yo, por ejemplo, aquí tengo la primera ecuación. Fue la única que le coloqué número. Y esta es la 2. Y esta es la 3. Ya, entonces esta es la primera. Esta es la segunda. Y esta es la tercera. Entonces aquí yo la voy a seleccionar todo esto sin color. Ya. Y ahí estarían las ecuaciones. Ya, lo que vamos a hacer, vamos a ordenarla. ¿Ya? Resulta que yo las puedo sumar o no. Y la vamos a ordenarla. La idea es dejar todas las tensiones ordenadas. Por ejemplo, ahí están ordenadas esas tensiones. Y por ejemplo esto, este número de acá, yo lo puedo dejar acá. ¿Qué signo tiene positivo? Pero si sigo acá el orden, irían ahí el número, ¿no? No sé si me entiende lo que estoy haciendo. Ah, esto no lo resolví. Esto es 9, 98,1. Ahí. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, chicos, o no? Sí, profe. Ya, mire, para el que no me entiende, lo que he hecho es esto. Perdón. Lo que he hecho es esto. Yo acá, en una sola columna, he colocado las que son iguales. Por ejemplo, esta. Y esas son del mismo tipo. Esas son tensiones 1 y esas son tensiones 2. Pero aquí aparece algo maravilloso. Me va a decir, ¿qué es lo maravilloso?
Lo maravilloso es que cuando yo sume esto, acá las tensiones se cancelan. ¿Ya? ¿Cómo eso, profe, se cancelan? Porque súmate una tensión negativa con una tensión positiva. A ver, súmate, imagínate que la tensión vale un número. Ya. La tensión 1, imagínate que es el número 1. Claro. Ya, entonces si tengo 1 negativo y le sumo 1 positivo, ¿cuánto da? 0. Ya. Se cancela. Se cancela. Pues imagínate que la tensión 2 vale 100. Si tengo menos 100, por tanto, aquí tendría menos 100. Pues, no sé, pues, si la tensión 2 vale 100, yo diría que este es menos 100. ¿No es cierto? Y el de abajo sería más 100. Si tengo menos 100 más 100, ¿cuánto es? Sería 0. 0. Sí. Entonces lo que pasaría aquí es que se cancelaría, se harían 0. O sea que las tensiones se van a cancelar ahí. Se van a cancelar. Solamente quedaría Sí, pues sería 0. Sí, pues la tensión 1 sería 0 y la tensión 2 también sería 0. Entonces ahora tendría que sumar los números, ¿no? Tendría que sumar estos números de acá. Eso. Entonces la idea es siempre ordenarlo. Pues en una columna dejar la tensión 1, en la otra la tensión 2, en la otra los números y en otra la SAP, no sé. O podría dejar los números acá también y la acá. Pues eso va a depender cómo quieras ordenarlo tú. Sí. Entonces ahora tendría que sumar 303,8 menos 98,1 y menos 49,05. Menos 98,1. Menos 49,05. 99,05. ¿Cuánto da? Da 156,65. Ya. 156. 156,65. Ya, y después tengo que sumar la SA. A ver. Toda Serían esa. 35. ¿Esas serían 45? No, no. A ver, 35. 35. 35. Y esos son 35A. Entonces la ecuación que queda, como recuerde que el 0 no es nada, ¿no es cierto? El 0 no es nada. El 0 apareció cuando, por ejemplo, yo tenía los números naturales y decía, tengo 2 ovejas. Y ahora este año tengo 5 ovejas. Este año de acá ahora tengo 8 ovejas. Ya. Y yo tengo 5 ovejas y esas 5 ovejas las voy a cambiar por 100 kilos de maíz. Por darte un ejemplo, no tengo ni idea cuánto. No, ahí salí perdiendo, ya, pero no importa, pero es la idea. Ya la voy a hacer un trueque, ¿no es cierto? Por 5. Y por eso necesitaba yo saber contar. Necesitaba saber contabilizar las cosas para hacer los trueques, ¿no? Pero ¿qué pasaba cuando llegó una peste y mató todas mis ovejas? Tengo 0 ovejas. ¿Cómo representaba la no cantidad de ovejas? Y ahí apareció el número 0. Entonces, yo puedo decir que si yo tengo 0 ovejas, voy a poder observar esas 0 ovejas, ¿las veo las 0? No. No. Entonces, el 0 no se ve. Entonces, por lo tanto, ese 0, ahí lo representé como 0, pero el 0 es la no existencia de nada. Entonces, como el 0 no se anota, ¿no es cierto? Sí, al final quedaría los 156,65. Sí, exactamente. No se anota. Y te quedaría solamente esa cantidad de acá, ¿no? Esa de ahí, eso. Sí, como el 35 está multiplicando la incógnita, pasa dividiendo, exactamente. Entonces aquí queda una ecuación de primer grado. Entonces aquí yo lo saco de aquí y lo paso al otro lado dividiendo. Pasaría de la forma opuesta.
Y aquí tendría una fracción. Pasaría dividiendo ahí. Ya, entonces aquí yo tendría lo que es la aceleración. Entonces la aceleración sería de 56,65 partido en 35. Hacia arriba de una aceleración. 56,65 dividido en 35. Y eso me daría 162, 1,62. No, 1,62 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí sí. Y ahí yo tendría la aceleración. Ya, ahí yo encontré la aceleración. Ahora, ¿cómo encuentro las tensiones? Reemplazando en cada una de las ecuaciones de arriba. Por ejemplo, en esa, ahí reemplazo la aceleración donde aparezca aceleración. Pero aquí ya la puedo juntar un poco. Yo ahí la había separado para que se viera visiblemente las columnas. Por eso que empecé a hacer los espacios. ¿Ya? Ya, yo empecé a hacer los espacios por ese motivo. ¿Se entiende eso, chicos, no? Sí. Entonces aquí lo coloco valorizando la aceleración en la ecuación. Este no va a aparecer en la prueba porque no está en la lista de reproducción por si acaso. Pero obviamente es casi igual que el otro que había, el que obviamente va a aparecer en la prueba que el que vi la clase pasada, ¿no? El que aparecía en la actividad, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces valorizando la aceleración en la ecuación 1 sería acá. Ya, entonces aquí la aceleración la reemplazo ahí, pues donde dice A. Ahí reemplazo aceleración. ¿Y cuánto es lo que reemplazo? Reemplazo 1,62. Obviamente tiene más decimal esta cosa, pero... Entonces acá yo paso esta cantidad restando. Ya, entonces aquí yo resuelvo este número. Es 20 por 1,62. Serían 20. Y resulta que eso me da 32,4. Ya, entonces ahora yo resto esos dos números. A ese número le resto 303,8. Y usted me queda y dice, pero profe, la tensión dio negativa. 271,4 era, ¿o no? Negativo. Dio negativa. Y yo le dije, no, pues no dio negativa. Lo que pasa es que el menos 271,4 es el valor de menos T1. Y yo no quiero saber el valor de menos T1. Yo quiero saber el valor de más T1, ¿no? ¿Y cómo yo sé el valor de más T1? Dejando la incógnita positiva, ¿o no? Es decir, amplificando o multiplicando, que es lo mismo. Amplificando por menos 1. ¿Sí o no? Y ahí quedaría esto mismo, pero positivo a ambos lados. Acá no quedaría negativo y acá no quedaría negativo. Y ahí tendría... Este negativo no quiere borrarse. Y ahí se borró. Y ahí tendría la solución de T1. Lógicamente, esto se mide en Newton. Entonces ahora yo, ¿qué hago? Y ahí tengo T1. Entonces tengo dos incógnitas hasta el momento. ¿Qué incógnitas tengo ya calculadas? Yo hasta el momento, yo ya sé cuánto vale la aceleración y yo ya sé cuánto vale la tensión 1. ¿Qué es lo que me falta? Encontrar la tensión 2. Esa.
Y acá es donde yo le pregunto a ustedes, ¿con cuál creen que me conviene? Porque tengo dos ecuaciones. Tengo esa ecuación y tengo esta otra ecuación. ¿Cuál de las dos debo ocupar? ¿Y por qué? ¿Cuál de las dos? Sí, debo ocupar. ¿Y por qué cree eso? Dígame lo que cree y no va, pues no importa que cualquiera de las respuestas que me dé va a estar bien. Porque me va a decir, quiero ocupar las dos, o quiero ocupar la tres. Y si me dice eso, va a estar bien, pues. Porque puedo ocupar cualquiera de las dos. ¿Cuál ocuparía usted? Yo ocuparía la T1 menos T2 Ya. ¿Y por qué ocuparía esa? para despejar la incógnita, ¿no? Ya. ¿Y por qué no podría ocupar la 3? Si yo le dijera que la 3 es mejor que la que escogió usted, ¿por qué cree que sería mejor ocupar la tercera que la segunda? Yo le estoy diciendo que yo pienso que es mejor ocupar esa que la que me dijiste tú que era la de arriba. Pero la pregunta es, ¿por qué crees o por qué crees que yo digo eso? Porque es más fácil, ¿no? Y porque tiene menos cosas que reemplazar. ¿Ya? Eso no quiere decir que la que escogiste tú, en este caso, no sirve. No, si también sirve, pero lo que pasa es que voy a tener que reemplazar más cosas ahí. ¿Por qué? Porque voy a tener que reemplazar lo que es la tensión 1. ¿Sí o no? Y voy a tener que reemplazar lo que es la aceleración. ¿Ya? Dos cosas. Mientras que acá yo solamente tengo que reemplazar la aceleración. ¿Ya? Lo otro es que acá la incógnita está negativa. ¿O no? Por lo tanto, voy a tener que multiplicar por menos 1 en algún momento o pasarla al otro lado. Y acá no, pues acá está positiva. Entonces la dejo ahí mismo. No tengo para qué moverla para ningún lado, pues no tengo que multiplicar por menos 1 tampoco. Ahí tengo dos factores porque creo yo que la de abajo es más sencilla. ¿Ya? Ya. Entonces yo voy a escoger, como le dije, esa. Y esta es más sencilla. Entonces valorizando la ecuación 3. Valorizando. Y aquí valorizo la aceleración, ¿no va? Ya, entonces aquí yo reemplazo. ¿Qué reemplazo? La aceleración. Y resulta que aquí resuelvo. Entonces le voy a colocar la unidad de medida mejor, le voy a colocar ahí no, sin la unidad de medida. Entonces aquí yo resuelvo 5 por 6 perdón, 5 por 1,62. Y esto es 81, perdón, 8,1. Y ahora ese lo paso sumando. Y ahí tendría la otra tensión. Este de acá lo paso sumando. Ay, ¿qué hice? Esa es la ecuación. Ya. Este de acá ahora lo paso sumando. Y ahí sacaría la tensión 2. Al sumar esos dos números. Al sumar ese número más el 49,05. Y daría 57,15.
Y ahí tendría la solución. Se dan cuenta, cada vez va disminuyendo la tensión, porque o sea, el cuerpo que está arriba es el que tiene más tensión. Esta cuerda que está arriba está girando esa fuerza, por lo tanto tiene la mayor tensión, después esa, y la de abajo es la que tiene menos tensión. Ya, ese era el problema.